comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración antes de saltar a la escritura y poder aprender, ¿no? De ella? Entonces, los invito a que donde estén puedan cerrar sus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude el día de hoy a poder comprender la palabra, que la podamos aplicar a nuestra vida y que pueda ser útil para nosotros. Amén. Entonces, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Hoy, Espíritu Santo, pedimos que traigas revelación a nosotros y que podamos entender, Señor, cada texto, cada versículo, cada palabra, y podamos entender la profundidad de ella. Que esta palabra sea buena para nosotros, que la podamos entender, que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor, para que tú plantes tu palabra en nuestros corazones y pueda dar fruto. Gracias por esta palabra, Señor, que vamos a aprender el día de hoy, porque sabemos que va a ser útil, Señor, para nuestra vida, para lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida personal, pero también para hacer bendición para el cuerpo de Cristo y para poder enseñar a otros. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, la clase pasada, si no estoy mal, terminamos en el libro de Romanos, capítulo 5. Am, habían alcanzado ustedes a avanzar un poquito en los primeros versículos am, de Romanos capítulo 5 y me gustaría hacer como una pequeña, comenzar donde dejamos, pero comenzar desde el primer verso del capítulo 5. Entonces quisiera que donde ustedes están puedan tomar su Biblia, puedan abrirla en Romanos capítulo 5, y vamos a comenzar desde ahí. Vamos a leer Romanos capítulo 5, am, y vamos a hacer como siempre, vamos a ir avanzando verso por verso. Se podría decir que la frase, ya que somos justificados por la fe, en esencia resume los primeros 4 capítulos que hemos leído en el libro de Romanos. Em, que somos justificados por la fe, es algo de lo que Pablo ha hablado en el capítulo primero, en el capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo 4. Es como una frase que puede resumir, ¿no?, los anteriores capítulos. Y algo bien importante que trae esta justificación de la cual el apóstol Pablo habla. ¿Y qué es eso que trae esta justificación? Dice que esta justificación nos trae paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y esto habla de una nueva relación, ¿no? Entre Dios y aquellos que han venido a Él con fe. Y no se refiere a, digamos, a una paz que es como una tranquilidad o un estado de paz interior, ¿verdad? Un paz mental. No tiene que ver con eso, sino habla como de un estado donde no hay conflicto, donde no hay nada que separe, ¿verdad? La relación que nosotros tenemos con Dios. Eh, es como si no hubiera ninguna hostilidad, ¿sí? Ni ninguna barrera. Todo esto ha sido eliminado porque el pecado ha sido eliminado de la relación que nosotros teníamos con Dios. Entonces se ha hecho como la paz, ya no hay ninguna hostilidad, ninguna barrera, ninguna especie de columna que había sido creada por el pecado, porque esto ya ha sido eliminado de la relación. Entonces por eso cuando el apóstol Pablo dice, ya que somos justificados por fe, y esta justificación de la fe trae esta paz con Dios, que no es solamente, no es una paz de este estado mental, sino es una paz que significa que ya no hay hostilidad, ya no hay barreras, ya no hay luchas en nuestra relación con Dios, porque todo eso ha sido quitado. Entonces, el apóstol Pablo comienza aquí hablando acerca de los resultados de la justificación, esa justificación que viene por medio de la fe. Leer los versículos 3 al 5. ¿Qué versos tan bonitos? Fijémonos que cuando él dice, comienza diciendo, ¿no?, que no solo y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo anima a las personas, a los creyentes, a encontrar gozo,
en el presente, ¿sí? Incluso aunque sea un estado doloroso, incluso a que sea algo que cause sufrimiento, ¿sí? Porque eso es lo que significa una tribulación. Y lo que él dice es que el sufrimiento del cristiano, del creyente, debe ser una fuente de gozo, ¿sí? Porque dice que en este sufrimiento, en esta tribulación, hay un propósito, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? Formar el carácter, ¿sí? Porque luego comienza a decir que, ¿qué es lo que produce esta tribulación? Produce paciencia, luego dice que la paciencia forma prueba, ¿sí? Que luego la prueba se podría traducir también, produce firmeza, ¿no? Y luego dice que la firmeza o la prueba produce ¿qué? Produce una esperanza. Entonces, fijémonos que estos resultados de ser justificados por la fe, ¿sí? Que tenemos paz con Dios, ¿verdad? Que ahora en medio de la tribulación, nosotros sabemos que la tribulación, el sufrimiento para el cristiano, tiene como fin formar el carácter del creyente, ¿sí? Entonces forma esta resistencia en medio del sufrimiento, produce el carácter, la paciencia, ¿verdad? Y pasar por una temporada de sufrimiento nos hace ser más fuertes en nuestro carácter, ¿sí? Y en la palabra lo vemos y dice que si lo abordamos con la mentalidad adecuada, esto va a producir una esperanza, ¿sí? Produce esperanza. Y no se refiere, digamos, a una esperanza que podríamos traducir como un optimismo superficial o de pronto como una seguridad confiada de que todo va a salir bien. Ah, pero esta esperanza distingue a quienes han mantenido la fe en tiempos de pruebas, ¿sí? Y es una esperanza que no decepciona al creyente, ¿sí? Hay muchas esperanzas que uno puede tener en la vida, pero la esperanza en Dios nunca decepciona porque, pues Dios nunca decepciona, ¿sí? Y cuando nosotros esperamos en Dios, entonces, ¿qué es lo que dice? Dice en el versículo, como lo leía la hermana Elida, dice, porque, versículo aquí 5, dice que cuando esperamos en Dios, cuando tenemos esa esperanza en Dios, esto no traerá vergüenza, ¿sí? No traerá vergüenza, no nos decepcionará, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros esperamos en Dios, Dios nos inunda nuestro corazón con su amor mediante el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esperanza en Dios se ve recompensada en una conciencia, ¿sí? En que somos conscientes del amor de Dios, ¿sí? Y esto en ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, cuando yo sé que estoy en una situación apretada financieramente, pero yo sé que Dios proveerá para todo lo que yo necesite, ¿sí? Porque sé que si yo busco el reino de Dios y su justicia, si yo anhelo el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si yo sé que estoy pasando por un momento difícil, pero el Señor, yo sé que hay una esperanza y es que para todo lo que necesite el Señor proveerá, porque Dios es un Dios justo, ¿sí? Dios es un Dios que me ama. Si cuida y alimenta las aves, las aves del cielo, y si viste los lirios del campo, ¿cuánto más no me vestirá? ¿Cuánto más no traerá alimento para mí? ¿Sí? Esa esperanza en medio de la prueba, que es lo que dice el apóstol Pablo, en medio de la prueba, que esta prueba produce paciencia, produce esperanza. Esa esperanza me va a llevar a la realización, a ser consciente de cuánto me ama Dios. ¿Sí? Esa esperanza no me lleva a un desánimo. Esa esperanza no me lleva a mí a sentirme mal por mí mismo, ¿sí? Lo que el apóstol Pablo dice es que esa esperanza en Dios, porque Dios es un Dios justo, es un Dios fiel, no me va a decepcionar, sino que me va a inundar el corazón de amor, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Y entonces mi esperanza se ve recompensada con esta conciencia fresca y nueva del incomprensible amor que tiene Dios por nosotros. Entonces, es muy bonito esto porque dice que qué causa, para recapitular, ¿qué causa la tribulación en la vida de un creyente? No causa tristeza, no causa afán, no causa temor, porque como hemos sido justificados por la fe, como tenemos paz con Dios, ¿sí? Ya no hay hostilidad ni ninguna barrera del pecado, entonces la tribulación es un momento perfecto para que esta prueba me lleve a mí al desarrollo del carácter,
que me lleve a ser paciente, que me lleve a tener esperanza, ¿sí? Que me lleve a tener fortaleza. Y luego que me lleve a tener esta esperanza y esta esperanza me va a llevar a darme cuenta cuánto me ama Dios por medio del Espíritu Santo que inunda mi corazón con ese amor. Entonces, es muy bonito lo que está diciendo el apóstol Pablo y tiene una profundidad tremenda eh, para la vida del creyente, ¿sí? Para la vida del creyente. Entonces, no sé si de pronto alguno de ustedes ha vivido una experiencia similar en la que está pasando por un momento difícil, pero esa esperanza los lleva a darse cuenta que Dios los ama y que Dios tiene todo bajo control, ¿sí? Los ha ayudado a ser fuertes en carácter, los ha ayudado a ser más pacientes, los ha ayudado a amar a las demás personas. Eso es una realidad, ¿sí? Siento que el apóstol Pablo como que pone palabras a situaciones que nosotros hemos vivido, pero de pronto no sabíamos, ¿verdad? Entonces, con eso comienza, ¿no? El capítulo 5. No sé si alguien quisiera decir algo o complementar con algún pensamiento, alguna situación que les haya pasado, alguna situación difícil que los haya llevado a formar su carácter como creyentes. Él dice que también, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces la tribulación se refiere a cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier dificultad, cualquier circunstancia que sea difícil para nosotros. A eso se refiere como la tribulación, ¿sí? No, entonces habla como en general, cualquier problema que tenga el creyente, cualquier tribulación. Dice que en eso debemos encontrar gozo, en eso debemos regocijarnos, porque después de esa situación vamos a desarrollar paciencia, vamos a desarrollar firmeza, vamos a desarrollar esperanza, y esa esperanza nos va a llevar a entender cuánto nos ama Dios, porque el Espíritu Santo va a inundar nuestros corazones con amor. A eso se refiere el apóstol Pablo. Vamos a continuar entonces con la lectura. ¿Alguno me ayuda por favor a leer el versículo 6 al 8? Bien. Entonces, fíjense que Pablo usa un argumento muy convincente, que tiene sentido para muchos. Ya tiene mucho sentido el argumento que dice el apóstol Pablo, porque él reconoce el valor que todos le damos a la vida. Todos le damos a la vida un valor, ¿sí? Él dice. Y aquí al principio cuando estaba leyendo, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ¿verdad? Y luego dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces fíjense que le está dando valor a la vida, que es el valor que cada persona le da, ¿no? A su propia vida y también a la vida de los demás. Pero luego él dice que muy pocos de nosotros daríamos voluntariamente nuestra vida por alguien, ¿sí? Incluso por una buena persona. O sea, fuera de mi familia, obviamente, ¿no? Que sería increíblemente igual difícil también dar la vida. Pero luego él dice que se pone peor, porque Pablo señala que nosotros ni siquiera éramos justos cuando Jesús murió por nosotros. Éramos malvados y como aprendíamos antes, ¿no? Antes no teníamos paz con Dios por la hostilidad que había y la barrera que había del pecado. A menos que hiciéramos sacrificios y siguiéramos la ley, sí era muy difícil tener esta relación con Dios, ¿no? Eh, pero entonces luego Dios envía a su Hijo a morir por nosotros. Y, 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 y Dios no esperó hasta que nosotros hubiéramos actuado lo suficientemente bien como para merecer, ¿no? Ese amor, eh, porque pues nadie nunca podría cumplir la ley al 100%, que es lo que aprendimos en los 4 anteriores capítulos. Am, entonces, Cristo muere por nosotros mientras todavía estábamos alejados de Él. Y, y, y entonces eso es algo importante porque para cada creyente, para encontrar el valor de cada creyente. Muchas veces uno lucha con su identidad o con saber de pronto cuánto nos ama Dios o si somos valiosos para las demás personas. Y las personas que no son creyentes luchan con esto también a diario. Pero aquí nos dice que nadie nunca moriría por alguien. Es difícil morir por una persona buena, ¿no? Y es aún más difícil morir por una persona que sea injusta, ¿sí? Pero entonces dice que Él demuestra su gran amor con nosotros
en que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Entonces ahí se muestra el amor que tiene el Padre, pero también nos habla un poco acerca de la fidelidad de Cristo a su misión, ¿sí? La fidelidad de Cristo a su misión, ¿no? De traer esta redención al mundo. Eh, entonces, esto es bien importante, ¿no? Para la vida de cada creyente. Si avanzamos un poco a los versículos del 9 al 11, un teólogo francés que se llamaba Juan Calvino, él habla acerca, o sea, esto que estábamos leyendo, él dice que la reconciliación, como la paz entre la humanidad y Dios, resulta, ¿no? En la expiación del pecado. Y y la propiciación de la ira de Dios, ¿no? Esta reconciliación trae paz entre la humanidad, entre Dios, trae la expiación de pecado y por ende también quita, ¿no? La propiciación de la ira de Dios. Entonces, él dice que la reconciliación es relacional, o sea, que son como dos partes que se unen, ¿sí? Una deja atrás el pasado para que haya paz en la relación y se cumple, ¿no? Entonces, aquí leíamos que Dios, ¿no? Pues ha enviado a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados y todo lo que queda es nuestra aceptación de ese perdón por medio de la fe, ¿sí? Porque Él dice que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y aquí también entendemos, aquí vemos el poder que tiene la sangre de Jesús, porque dice que nos justifica, entonces es como que ya Dios no nos ve como pecadores, ¿sí? Ya Dios no nos ve como pecadores porque hemos sido justificados. Y como les decía, somos salvos de esa ira, ¿sí? Somos salvos de esa propiciación de la ira de Dios, ¿sí? Y luego dice en el versículo 10, como lo leíamos, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿no? Y el versículo 11 que decía, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, fíjense que esta reconciliación viene por la sangre de Jesús, por la obra de Cristo en la cruz, es que hemos sido reconciliados, ¿sí? Porque como lo habíamos hablado antes, Dios es un Dios justo, ¿sí? Y más adelante lo vamos a leer en el siguiente capítulo, si tenemos tiempo, que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? La paga del pecado es la muerte. Por ende, Cristo toma el pecado del mundo y muere por todos, ¿sí? Para tomar ese castigo que era para nosotros. Pero no vamos a adelantarnos. Pero entonces, fíjense que aquí se menciona varias veces, ¿no? Se menciona 3 veces la palabra reconciliación, ¿sí? Para que nos quede claro que ya no hay ninguna enemistad entre nosotros y Dios, ya no hay ninguna hostilidad, ninguna barrera, porque todo el pecado ha sido eliminado de la relación, ¿sí? Por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? La sangre de Cristo, de los versículos 12 al 14. Fijémonos que aquí habla como de una relación, ¿no? ¿Entre quién? Entre Adán y entre Cristo. Y se puede decir que la historia, ¿no? Y en la palabra encontramos como que la redención es la historia prácticamente de dos hombres, ¿sí? El primer hombre, pues, nosotros sabemos quién fue. Adán, él desobedece a Dios, ¿sí? El primer hombre desobedece a Dios. Y por esto la humanidad resulta, ¿no? Pues resulta con el pecado entra al mundo. Eh, y como el primer hombre desobedece a Dios, pues como les decía, pues conduce prácticamente a la raza humana a, a la dirección equivocada. Pero también sabemos que el segundo hombre obedece a Dios, ¿sí? Y por eso propicia esta justificación a todos los que vuelven a Él con fe. Entonces, no importa cuán devastador o cuán terrible haya sido el primer pecado, ¿no? El pecado de Adán, pero porque la obra redentora del segundo, que sería Cristo, revierte las consecuencias de ese pecado y restaura a las personas al favor de Dios, ¿sí? Entonces,
Solo cuando nosotros comprendemos la seriedad del primer pecado, del pecado de Adán, se puede apreciar con mayor magnitud, ¿sí? O de una mejor manera la obra redentora de Cristo, ¿sí? Porque se puede decir que Adán prácticamente que rompió esta amistad con Dios, la rompe, eh, y luego Cristo restaura la amistad con el hombre, ¿sí? Entonces, Pablo, en los versículos que leíamos, Pablo cuenta la historia de la salvación a través de estos dos hombres, ¿sí? Adán y Jesús. Y aquí se puede ver, digamos, el plan de Dios desde el principio de los tiempos, ¿sí? Desde el principio de los tiempos. Aquí cuando lo leíamos decía, por tanto, en versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, eh, si el pecado de Adán trajo pecado para todos, entonces, y trajo muerte para todos, si Jesús es lo contrario a Adán, ¿sí? Es el nuevo Adán, ¿qué sería lo que Jesús traería? ¿Sí? Lo voy a repetir. Si Adán trajo muerte, trajo pecado para todos, entonces el sacrificio de Cristo, ¿qué trae? Vida, redención, amistad entre Dios y la humanidad para todos, ¿sí? Este es el plan de Dios, ¿sí? Y, y se puede decir que Dios sabía, ¿no? Dios sabía lo que Adán haría. Pero pues él también sabía cómo solucionarlo, ¿sí? Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que Dios nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Eh, Similar un poco a las palabras que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, que él dice que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Entonces, aunque la transgresión, aunque el pecado de Adán determinó la naturaleza humana y que la naturaleza humana ahora estuviera tan arraigada al pecado, es como un virus que se comenzó a propagar por toda la humanidad a causa de la decisión de Adán de pecar, eh, a pesar de que de pronto nosotros no somos responsables del pecado de Adán y somos responsables obviamente por lo que nosotros hacemos, Cristo viene a hacer esa justificación, Él trae esa justificación, Él trae esta redención para la humanidad, ¿sí? Porque las consecuencias del pecado son la muerte. Pero Cristo viene a ser ese nuevo Adán, ¿sí? Y como lo leíamos, dice, eh, perdón, dice que pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahora, no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto es bien interesante porque fíjense que ahora mencionan a Moisés, ¿sí? ¿Qué querrá decir esto? Fíjense que algo que, digamos, a lo que se refiere esto es que aunque la ley, sí, no se conoció hasta Moisés, eh, igual las consecuencias del pecado, que es la muerte, todavía reinaban, ¿sí? Ahí dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿sí? Aunque la ley no se había entregado, aunque la ley no existía, igual antes de Moisés, la paga del pecado seguía siendo la muerte, ¿sí? Porque dice que aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿sí? Entonces fíjense que otra vez que es figura del que ha de venir, que es Cristo, entonces como este nuevo Adán. Entonces para recapitular, ¿sí? En esta parte de Moisés y la ley. Como la ley no había sido dada, pues muchas personas pueden preguntar, bueno, ¿y cómo se juzgaba a la gente antes de Moisés? Porque no había ley. Bueno, pues acá dice que la paga del pecado seguía siendo la muerte, la paga del pecado seguía siendo la muerte para todos estos, aunque la ley todavía no existía, ¿sí? Entonces, vamos a seguir leyendo entonces. ¿Alguien por favor podría leer del versículo 15 al 17? Vamos a seguir aquí avanzando. El 15 al 17, por favor. Como lo decíamos, ¿no? Adán, ¿qué fue lo que trajo? Trajo muerte, condenación. Cristo viene a traer vida y vida en abundancia.
Entonces, de los versículos 15 hasta el 21, encontramos 6 comparaciones entre Adán y el resultado de su pecado, y luego comparación con Jesús y su obra redentora. Entonces, la primera comparación que encontramos es en el primer versículo que leía la hermana Elida, que es: el don no fue como la transgresión. ¿Sí? El don no es como la transgresión. ¿Sí? El acto de gracia y amor de Dios está desproporcionado completamente con la ofensa de Adán. ¿Sí? Y también lo está su gracia hacia nosotros en comparación a nuestro pecado. ¿Sí? El lenguaje aquí que él usa, el apóstol Pablo, cuando dice mucho más, en otras versiones dice cuánto más, ¿sí? Eh, no lo debíamos pensar, digamos, como numéricamente, o sea, sino más bien como la calidad, ¿sí? Es decir, la justicia es mucho mejor o es más buena que la peor de las pecaminosidades o de nuestra pecaminosidad, ¿sí? Entonces dice, el don, la gracia, ¿sí? Es mucho más que la transgresión, es mucho más que el pecado, ¿sí? Aquí luego hay otra comparación que dice que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Sí? Y luego dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, esta es la misma respuesta que el apóstol Pablo da en 1 Corintios capítulo 15. ¿Sí? Eh, el apóstol Pablo nos deja muy claro que aquellos que reinan en vida por Cristo no son solo los mismos que aquellos a quienes les vino la muerte, ¿sí? Sino que, perdón, el apóstol Pablo dice aquí, pues si la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Dice que pues la misma respuesta que les decía en 1 Corintios capítulo 15, que Cristo trae como esa vida, ¿no? Para las personas y reciben vida en abundancia, ¿sí? En la comparación de que Adán trae muerte, Cristo lo que hace es que Cristo trae vida y nosotros recibimos ese don que viene siendo la gracia y la justicia de Dios, ¿sí? Recibimos gracia abundante y ese don de justicia. Entonces, es bien interesante ver estas comparaciones entre el antiguo Adán y el nuevo Adán y cómo Cristo viene a hacer todo lo contrario, ¿sí? A lo que Adán fue. Por ejemplo, una comparación que también nosotros encontramos es que, por ejemplo, Cristo, bueno, Adán, él culpa a Eva de su pecado, ¿sí? Adán, él juzga a Eva, ¿sí? Y le dice a Dios, es culpa de la mujer que tú me diste. Entonces, se puede decir que mientras Adán culpa a su esposa, Cristo lo que viene a hacer es morir por su esposa, que somos nosotros, la iglesia. Entonces, hay muchas comparaciones, muchas diferencias entre el antiguo Adán y el nuevo Adán, entre Adán y Jesús, que nosotros vemos. Y el apóstol Pablo se toma varios versículos para explicarnos las consecuencias del pecado de Adán, pero también los beneficios, los resultados de esta justificación que vino a traer Cristo. Entonces, vamos a leer del versículo 18 al 19 para seguir continuando, del 18 al 19. Fíjense que aquí es bien importante lo que dice, lo que leía la hermana. A principios del versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, dice que de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, otra vez vemos esta comparación entre Adán y Jesús, ¿sí? Y a muchas personas que pueden pensar, que la humanidad, ¿no? Pues cuando en la palabra se habla de la humanidad pecadora, obviamente esto no aplica a Jesús, ¿sí? Porque aunque Jesús era completamente humano, él no nació con una naturaleza pecaminosa, ni cometió ningún acto de pecado, ya que no le pasó la simiente.
¿sí? Del hombre. Entonces, dado que del lado de Adán, ¿no? De la ecuación, no significa toda la humanidad, porque pues Jesús es parte de toda la humanidad, pero no de Adán, ¿sí? Entonces, es fácil, hay muchas personas que dicen que todos son salvos, ¿no? Los universalistas, pero con este argumento debería ser mucho más fácil ver que no todos serán salvos, ¿sí? Solo aquellos que recibieron la gracia de Jesús por medio de la fe, ¿sí? Entonces, el contraste final al que el que nos muestra el apóstol Pablo, aquí entre la desobediencia y la obediencia de Cristo, ¿no? Porque él dice, en el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la justicia, en lo que respecta, ¿no? A nuestra posición ante Dios, es imputado por Dios como resultado de nuestra fe, ¿sí? Es la justicia como conducta de santificación, ¿no? Se trata en los capítulos, en los capítulos, y de los capítulos 6 al 8. Y el crecimiento en santidad es la prueba de que se ha imputado, ¿no? Esa justicia por medio de la fe, ¿sí? La vida cristiana, ese crecimiento muestra, ¿no? Que hemos sido constituidos justos, ¿sí? Donde no hay crecimiento, no hay vida, ¿sí? Y esta distinción es bien importante entre la justificación y la santificación. La salvación incorpora ambos, ¿sí? En el momento en que nosotros somos salvos, somos justificados, ¿sí? Somos justificados. Pero luego también viene un proceso de santificación, ¿sí? Es un proceso de ser recto ante los ojos de Dios. Es un viaje de crecimiento, es cargar la cruz y seguir a Cristo, ¿sí? Que es un proceso que dura por toda la vida. Y la salvación es inmediata, ¿no? Pero esta santificación viene siendo progresiva, ¿sí? Para cumplir como este proceso. Hay diferentes tipos de santificación en diferentes partes de la vida, ¿no? Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que, bueno, el versículo 19 que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, entonces por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y como les digo, ¿cómo somos nosotros justos ante Dios, no? Por la obediencia, por esta santificación, por seguirlo, por procurar nosotros ser justos ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces ya hemos sido salvos por la gracia de Dios y nosotros con respuesta, por la respuesta de nuestra fe, ¿sí? ¿Verdad? A Él. Pero entonces luego viene un proceso que es el proceso de santificación, donde nosotros nos mostramos justos ante los ojos de Dios, ¿sí? Entonces, ahora nos quedan solamente dos versículos para terminar el capítulo. Fíjense, como leía la hermana, la presencia de la ley, pues no creó el pecado, ¿sí? Se puede decir como que lo agravó, ¿sí? Porque la transgresión se multiplicó eh, para que la ofensa aumentara. Entonces, en realidad, la ley se puede decir que empeora, ¿no? Las malas acciones, trae a conciencia la necesidad de Dios, de un Salvador, porque es difícil cumplir la ley al 100%, ¿sí? Pero dice entonces que la buena noticia es que la gracia aumenta cuando más pecado hay, ¿sí? Es que cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. Entonces esto es muy hermoso porque solo comprendiendo la profundidad de la degradación humana, podemos entonces nosotros entender, podemos captar la maravillosa y incomparable manera en la que Dios nos perdona a nosotros diariamente, ¿sí? Entonces, la frase que dice acá de la gracia abundó aún más, ¿sí? Es una palabra que si la traducimos del griego, se puede traducir de varias maneras. Una es que supera con creces, otra es que supera inmesurablemente, ¿sí? Otra traducción es que desborda aún más allá. Entonces, probablemente una traducción literal de esta frase de sobreabundó, ¿sí? Sobreabundó aún más,
se puede traducir como superabundante, ¿sí? Superabundante. Es decir, que la gracia es tan buena y es mucho, mucho, mucho mejor de lo que nunca nosotros hemos podido imaginar, ¿sí? Entonces, es hermoso porque dice que esta gracia, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor Jesús. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo ha hablado todos estos 5 capítulos acerca de que somos justificados por la fe. ¿Cuál es mi respuesta al sacrificio que Cristo hizo por mí? ¿Sí? ¿Cuál es mi respuesta al sacrificio de Jesús en la cruz? Y yo lo amo, me rindo ante Él, ¿sí? Y aunque abunde el pecado en mi vida, aún más abunda la gracia de Dios. Por ende, yo puedo arrepentirme y puedo acercarme al Padre con completa confianza, porque es por su gracia y por la sangre de Cristo, más mi fe, que yo tengo acceso a su presencia, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo viene diciendo durante todo el capítulo. Y me encanta estos últimos 2 versos y me gusta esta traducción literal del griego que dice que la gracia es súper abundante, súper abundante. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida diaria y también para perdonar a otros, para ver a los otros con los ojos de Cristo, porque en la labor en la que ustedes están, en la labor que nosotros tenemos, ¿no? Como creyentes, el amor a los demás es tan fundamental, el poder amar a los demás y servirles también en nuestra posición en el ministerio es tan importante y necesitamos nosotros tener un completo entendimiento de la gracia de Dios para poder amar a los otros como Cristo los ama, ¿sí? Para no juzgar. Y si juzgamos, juzgar como Jesús lo haría, como Dios lo haría, que era lo que nosotros, la tarea que habíamos dejado hace un par de semanas, ¿no? Cómo juzgar, como Dios juzgaría, el arte de juzgar al pecado sin juzgar al pecador. Am, Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 minutos. En estos 10 minutos, pues ahora que hablamos de la gracia abundante, eh, el apóstol Pablo comienza Romanos capítulo 6 hablando, ¿no? Acerca de la gracia y de cómo muchas personas pueden utilizar la gracia como una tarjeta de crédito, ¿no? Como la paso, bueno, sigo, tiene una tarjeta de crédito ilimitada, ¿sí? La paso, no pasa nada, pido perdón, la paso, no pasa nada porque pido perdón. Pero los invito a que, pues, en estos últimos minutos, ¿por qué no comenzamos a leer el Romanos capítulo 6? A menos que alguno tenga alguna duda o algún comentario. Si no, pues, ¿por qué no seguir? Aprovechar este tiempito que nos queda, estos 10 minuticos para comenzar. No sé si alguno tiene alguna duda o comentario antes de seguir con la lectura. ¿No? Ok, perfecto. En Romanos, el capítulo 6 versículo 1 lo leeré yo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces, habiendo dicho, ¿no? Que la gracia de Dios vence como el pecado del hombre, porque pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pablo identifica de manera correcta donde algunas personas pueden llevar esta línea de pensamiento, ¿sí? A dónde las personas pueden llevar esta línea de pensamiento acerca de abusar de la gracia, ¿sí? Y algunos, probablemente aquellos que se oponen al evangelio en un intento de meternos, ¿no? Nuestra propia ideología, pueden sugerir que si esto es cierto, entonces deberíamos hacer el pecado 1.000.000 de veces, porque igual la gracia, para que la gracia de Dios se resalte, ¿no? Y podamos nosotros pedir perdón las veces que queramos. Pero Pablo denuncia este argumento, ¿sí? Qué despreciable sería que un hijo se considerara libre de pecar porque sabía que su padre lo perdonaría, ¿no? Eso sería pues totalmente despreciable, ¿no? Es como, prefiero pedir perdón 1.000 veces porque mi padre igual siempre me va a perdonar. Es algo que el apóstol Pablo dice, pues de ninguna manera, en el versículo 2. Él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados
en su muerte. Entonces, Pablo lo que hace es, él denuncia el argumento sobre la base de los principios que hemos venido hablando en los primeros capítulos, ¿sí? Él afirma que un verdadero cristiano, pues, obviamente no haría ni podría hacer esto porque ha muerto al pecado, ¿sí? Ya no están siendo gobernados por el pecado, sino por Cristo, ¿sí? Es como decir que, como que la naturaleza pecaminosa, lo que él dice es que ha sido crucificada con Cristo, ¿sí? Dice que hemos sido bautizados porque dice que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos vivir en el pecado si ya morimos a él? Nuestra naturaleza murió, ¿sí? Ha muerto, ha sido crucificada con Cristo y ahora tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo, ¿sí? Y hay un punto importante que el texto señala que debemos tener en cuenta y es que el texto no dice que el pecado que el pecado muere para el creyente, ¿sí? Pero es el creyente el que muere al pecado, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque no es como que uno se convierte, uno es creyente, uno le entrega su vida a Cristo y eso quiere decir que el pecado muere para el creyente, que ya nunca más va a haber pecado en la vida del creyente. No, dice que el creyente es el que decide morir al pecado. El pecado siempre va a estar ahí, pero es el creyente el que decide morir al pecado, ¿sí? Dice que la muerte de Cristo por el pecado se convierte en nuestra muerte al pecado también, ¿sí? Cristo muere a causa del pecado porque la causa del pecado es la muerte, ¿sí? Pero entonces eso que dice que nosotros también hemos muerto. La muerte de Cristo por el pecado se convierte en nuestra muerte al pecado, ¿sí? Y pues esto no, obviamente no significa que como creyentes nunca pequemos, porque pues a veces pasa, ¿no? Pero significa que ya no estamos siendo gobernados por el pecado, ¿sí? Y nunca tendremos esa mentalidad de vivir en el pecado, ¿sí? Porque ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? Y dice que en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte, en la muerte de Cristo, que Cristo murió por el pecado. Nosotros se convierte en nuestra muerte al pecado también. Ya nosotros no vivimos con esa carga del pecado, ¿sí? Somos conscientes de que nuestra vida la reina Jesús, ¿sí? Por ende, el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Entonces se puede decir que aquí se cierra un poquito se cierra un poco el argumento que venía hablando el apóstol Pablo en el capítulo 5 con la gracia. Él habla de que la gracia abunda mucho más que el pecado, la gracia de Dios, el perdón, la justificación, los beneficios de la justificación, pero luego cuando termina diciendo que la gracia es abundante, de una vez él cierra el argumento de las personas que puedan decir que como la gracia de Dios abunda, entonces yo puedo pecar todo lo que yo quiera, porque dice, no, 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 porque una persona que de verdad le haya dado su vida a Cristo, una persona que haya sido justificada, ¿no? Que ya le haya entregado su vida a Jesús, entonces ha muerto al pecado. El pecado no muere para el creyente, más el creyente muere al pecado, ¿sí? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo que es bien importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hace poco estuve viendo, no sé si alguno se ha visto la película de El Jorobado de Notre Dame, estaba viendo una partecita hay un padre en la película que ve a una mujer gitana y le echa la culpa a la mujer gitana por sentir deseos, pues, incorrectos, ¿no? En su área sexual. Y él dice que él quiere acabar con esta mujer gitana. Y dice, yo voy a acabar con ella porque ella es la que causa esos deseos en mí. Y, y es totalmente incorrecto. Sí, es totalmente incorrecto. Y si lo vemos a la luz de la palabra, es totalmente terrible. Porque aquí dice que el creyente es el que muere al pecado. El pecado siempre va a estar ahí y siempre va a venir la tentación, ¿sí? Pero es el creyente el que decide morir al pecado diariamente, ¿sí? El pecado no muere al creyente. El creyente muere al pecado, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros y que el apóstol Pablo le está predicando aquí, le está escribiendo a la iglesia en Roma. Le está diciendo, tienen que perseverar, ya fueron justificados. Ahora viene ese proceso de santificación.
y que no se refiere a abusar de la gracia para pecar y pecar mientras en el proceso de santificación, sino se refiere a vivir una vida de acuerdo a como la viviría Cristo, ¿sí? Y poder morir a esa naturaleza. Entonces, con esto yo creo que quedan 4 minutos, pero con esto yo creo que está bien cerrar la clase del día de hoy. Terminamos en Romanos capítulo 6, versículo 4, sería lo que retomaríamos el día miércoles. Am, pero la verdad que ha sido muy chévere leer este capítulo 5, una partecita del capítulo 6, porque es muy bueno leer acerca de los resultados de la justificación, lo que la prueba hace en la vida de una persona, las tribulaciones. ¿Qué hace la tribulación en la vida de un creyente? Trae paz, paciencia, trae esperanza. Es muy interesante ver las diferencias entre el antiguo Adán y el nuevo Adán. Entonces yo los invito a que el día de mañana o antes de leer Romanos capítulo 6 que puedan leer Romanos capítulo 5 nuevamente y repasar sus notas para que cuando comencemos a leer Romanos capítulo 6 tengamos el conocimiento fresco de lo que hemos leído en Romanos capítulo 5. ¿Vale? Si te gustó este video, dale click al botón me gusta y suscríbete para que veas más videos. Y si quieres ser parte de Ruach, dale click al link o ingresa a www.cbruach.com e inscríbete para que tengas acceso a todas las clases y así obtengas tu certificado.